Porque anteriormente, perdona Miguel Ángel, a que era tu esposa, nunca le habías hecho mención de la experiencia que tú habías tenido. Metí tanto la pata cuando bajé del Puig Campana que no quería volver a verla. No quería volver a tener esa mala experiencia. O sea, ella no tenía conocimiento previo de que tú habías tenido... A continuación, lo que sí, hay que hacer honor a la verdad, lo que sí que cuando comienzan a venir a mi casa una serie de personajes que decían que eran ángeles, sí que reconocían Uniel que estaba en el Puig Campana. Ahí fue cuando me creí que aquello era algo gordo. Y como ellos mismos le decían, esos supuestos ángeles que vinieron a Paiporta, le dijeron a los 4 chicos que no, es decir, que querían hablar con ellos, pero que yo no estuviera delante. Lo que creí fue que lo había hecho tan mal cuando bajé del Puig Campana que no quería saber más nada de mí, estos ángeles. Y yo me quedé muy amargado, muy cabreado conmigo mismo y creyendo que todo había fallado por mi culpa anterior y por eso ocurría eso. Conexión, solo esa conexión, porque yo nunca leí el libro de 2000 páginas y ellos nunca leyeron El Adama. Fue cuando un autor, un escritor mallorquí, Toni Antonio Bennassa, se preocupa por investigar por primera vez, eso te hablo en el 91, año 91, por investigar allí in situ con los 4 chicos, cuando investigando se da cuenta, porque le habla la que era mi pareja, mi mujer, le habla de la experiencia que tuve en el Puig Campana. Entonces, este hombre, este escritor, me pide el diario. Yo no tengo ningún problema de entregárselo. Lo tenía mi madre en Andalucía, en Úbeda. Bajo por él, me lo subo, se lo entrego y entonces él ve conveniente publicar por primera vez El Adama. Pero lo titula Los Ángeles de Paiporta, Adama. Y ahí empieza. De ahí la confusión también mediática que se produjo, etcétera. Sí. Aparte, no por él, no hablo por este autor que lo hizo bastante bien, pero ya había mala fama. Los 4 chicos molestaban, lo que decían, molestaban a ciertas instituciones y a ciertos periodistas de la época, que hoy en día son famosos y antes no. La verdad incomoda, ¿no, Miguel Ángel? La verdad incomodó mucho. Fue más fácil tacharlo de sectario, tacharlo de que querían publicar el libro a 2000 páginas. Nunca se publicó el libro a 2000 páginas. Incluso se llegó a decir que era un producto de una ouija. También se llegó a decir, hay un libro publicado en el que yo era el artífice del cerebro de toda la trama. Bueno, allí, en lugar de investigar ciertamente qué había ocurrido allí en Paiporta, se opinó de que todo era una trama, toda una falsedad, pero nadie investigó a fondo. Y cuando digo nadie, es nadie. Incluso uno de ellos, el primero que casi creíamos que está investigando, cuando le dice a los chicos, incluso a mí, que lo que habíamos visto eran extraterrestres, y dijimos que no, que eran ángeles, pues dijeron, pero si los ángeles no están de moda, pero si son extraterrestres, tenían que ser extraterrestres. Chirrió, pero más chirrió cuando se hablaba de reencarnación, se hablaba de cosas. Entonces comenzaron a censurarnos. Se censuró el libro, La Dama, se censuró el libro de las 2000 páginas, los capítulos, se hizo muchísima censura y se comenzó a crear por ciertas instituciones un halo de noticias basura alrededor de estos 4 chavales, y a mí me pilló de grafilo, lógicamente. Miguel Ángel, me gustaría también enlazar con lo que comentábamos anteriormente, tu experiencia vital en el Puig Campana. Supongo que también recibes mensajes de índole personal, en los cuales no vamos a entrar en la entrevista, ¿no? Pero como humanidad, como especie, ¿recibes algún mensaje concreto de hacia dónde nos encaminamos y cuál es el camino a seguir en estos años cruciales en que hay tanto movimiento espiritual? ¿Recibes algún mensaje en concreto? No. Porque también se dio a entender en los libros que sí, era muy claro el mensaje, ¿no? No. O sea, no. Curiosamente, no dan ninguna panacea universal. Hubiese sido muy fácil
haber creado un grupo o venir estos supuestos ángeles a crear un grupo o una nueva religión o un grupo establecido. No. Además, todos los mensajes, si se lee tanto en La Dama como el libro de las 2000 páginas, son antigrupo. Lo primero que dejan claro es que la divinidad reside en cada uno y la verdad en cada uno y en cada una de nosotros. Lo único que deberíamos de hacer todos, individualmente, sí, pero mirando hacia la colectividad, es saber en qué punto estás tú y qué me puedes aportar a mí y yo cuál puedo aportarte. La verdad, palabras textuales, es que no residía en ninguna religión establecida, ni en ningún grupo filosófico establecido, sino en la persona. Y eso, Alejandro, molestó. Ya. Y sigue molestando. Sigue molestando. Lo primero que dejaron es que fuera el infierno, fuera la eternidad, fuera el Dios castigador. Cuando comienzas a hablar de que unos supuestos ángeles de otro plano hablan de esa forma tan sencilla, que incluso en un bar, y que te hablan de una sencillez tan clara como que no existe el infierno, el infierno es algo mental, no existe el Dios castigador, eso es una cosa, es decir, cuando comienza a perderse el miedo y a predicar ellos, o a hablar de una filosofía que era anti-miedo, y que fuésemos libres, y que nadie, ningún grupo tenía la verdad, entonces el tema de Paiporta comienza a molestar muchísimo. Hombre, lo que estás haciendo ahí, Miguel Ángel, es dar precisamente lo que enlazábamos antes, ¿no? La responsabilidad individual, el poder individual de cada ser humano, y de un plumazo te estás cargando todos los grupos de poder y todos los supuestos intermediarios de la divinidad que se nos han vendido desde tiempos ancestrales, ¿no? Por eso cuando acusan a los 4 de Paiporta, o a mí como receptor de la Dama, como querer formar un grupo, o una secta, o una religión, nos quedamos totalmente alucinados. ¿Pero por qué? Luego con el tiempo entiendes por qué se dice eso. La palabra secta, la palabra grupo, la palabra asusta mucho, tiene una mala propaganda. Cuando no puedes tirar algo, una filosofía, lo más lógico es decir, es una secta. La gente sale corriendo. Eso en un principio nos molestó, nos quedamos muertos en el sentido de que éramos antigrupo. Y seguimos, sigo antigrupo. Comprendo que hay muchas maneras de trabajar. Se llaman órdenes. Una orden es algo establecido. Que el mismo Ángel Muñoz en La Dama habla de 7 maneras distintas de trabajar que tenemos los seres humanos. Y pone unos cánones, más o menos, como estereotipos de cómo podemos hacerlo. Para que cada uno elija. Miguel Ángel, no habla de formar un grupo. No me gustaría acabar la entrevista sin hacer mención a tu última obra, además hoy que vienes a presentarla a Barcelona, ¿no? Sí. Una de las cosas que me ha gustado de tu libro, porque tanto en mi faceta de investigador de lo que llamamos el mundo esotérico o el conocimiento oculto, ¿no? Porque la palabra esoterismo está tan mal usada últimamente, ¿no? También por esos intereses que tú comentabas anteriormente, ¿no? Pero vamos a llamar lo que es el conocimiento oculto, el conocimiento que no se nos ha mostrado. Ya te decía, como investigador o simplemente como lector, he tenido acceso a muchos libros, pero una de las cosas que más me ha impactado del tuyo es esa sencillez en la comunicación que dices que podemos establecer con estas energías, precisamente porque estas energías están dentro de nosotros y solo necesitan ser manifestadas, ¿no? Pero me gustaría hacerte una pregunta concreta porque siempre he tenido mucha duda, ¿no? en este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto influye el ritual de acercamiento? Porque, como tú bien dices, es simplemente una forma de atraer las energías, ¿no? Pero yo puedo también tener este contacto sin realizar ningún ritual, ¿no? Simplemente con mi poder de intención y mi voluntad. Claro, ¿es eso cierto? Claro, es cierto. ¿Y hasta qué punto me ayuda todos esos rituales en los que tú mencionas en el libro? Muéstralo a cámara, por favor. Lo primero que hay que pensar, es lo siguiente. Lo primero que hay que pensar es que, aparte de tener una concepción distinta a lo que es un ángel, tener también ahora una concepción distinta de lo que es un ritual. Si se dice que un ángel o cualquier energía sutil puede ser atraída por un tipo de color de vela, de cirio, un tipo de incienso, un tipo de imagen, lo primero que tenemos que tener claramente es que los ángeles, o esos seres incorpóreos, esas energías, no tienen ni ojos, ni oído, ni olfato.